Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a dar respuesta desde el punto de vista científico a una pregunta muy común aquí en el canal. Y es que en muchas ocasiones me preguntáis por qué los gatos ronronean y amasan a la vez. Seguramente algunas las vais a conocer porque hay causas que provocan este efecto, este ronroneo y amaseo a la vez, que son muy conocidas por todo el mundo. Pero seguramente os voy a sorprender con algunas causas que estoy casi convencido que la mayoría todavía desconocéis, pero que al final del vídeo, lógicamente, pues ese desconocimiento va a desaparecer, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os las cuento. En primer lugar, vamos a analizar por qué los gatos ronronean. De entrada os tengo que decir que no solamente es el gato el único animal del mundo que ronronea. Por ejemplo, también ronronean los osos polares, también ronronean los leones, algunos tipos de civetas. Es decir, que es un fenómeno este del ronroneo, este sonido acústico, grave, tan melodioso y tan tranquilizador, que no solamente es exclusivo del gato. Esto ya de entrada como curiosidad. La primera explicación por la cual un gato ronronea es que es una forma de que el propio gato se siente más seguro, se siente más confortable, se tranquiliza. El gato de por sí es un animal nervioso, aunque no os lo parezca, es un animal que se ve afectado por muchas cosas. Y el ronroneo es un acto físico que transmite una relajación a todo su organismo. Por lo tanto, de aquí se explica también que los gatos ronroneen cuando están con su dueño porque se sienten cómodos, felices y sobre todo seguros. Esto no lo hacen con cualquier propietario en general, lo hacen siempre con su propietario favorito, es decir, con aquella persona de la casa a la cual tienen como mayor punto de referencia. Si no sabes todavía si tú eres la persona favorita de tu gato, en este vídeo te doy una serie de trucos y consejos para que sepas identificarte como tal, para saber si de verdad eres la persona más querida por tu gato. También es importante que sepas que los gatos pueden ronronear cuando tienen algún problema respiratorio. Esto es una forma que tiene el organismo del gato de, por decirlo de alguna manera, facilitar un poco la movilización de moco a nivel del árbol respiratorio. Esto seguramente no lo conoce la mayoría de gente, pero cuando un gato ronronea en exceso, cuando continuamente está sospechar de entrada, a no ser que sea un gato hipercariñoso, de que pueda tener algún problema respiratorio, mirar sus mocos, si respira bien, si tiene o si tiene problemas para dormir, etcétera, etcétera, algo que manifieste algún tipo de dificultad respiratoria. Otro motivo por el cual los gatos ronronean es que el ronroneo se emite a una frecuencia muy concreta que favorece sobre todo la curación de tejidos, especialmente tejidos musculares y tejido óseo. El ronroneo se ha demostrado científicamente que favorece la reparación de huesos astillados. Os parecerá curioso, pero se ha demostrado, no me lo estoy inventando. Os pondré aquí algún estudio que así lo demuestra, porque se emite con una frecuencia que permite un mayor y más rápido crecimiento de las células de los osteocitos que favorecen la síntesis de nuevo hueso. Y por último, y cómo no, el ronroneo también es una forma de comunicación entre los gatos, sobre todo entre los gatitos y sus mamás. El gatito ronronea para pedirle algo a su madre. Todavía no sabe muy bien maullar y el ronroneo se emite a una frecuencia que estimula a la secreción láctea de la madre. De hecho, la madre le responde con un ronroneo similar que hace que el gatito se tranquilice porque sabe que le van a dar de comer. De manera que no solamente es el ronroneo una muestra de felicidad, sino, en este caso en concreto, una forma de comunicación. Y hablemos ahora de por qué amasan los gatos. Los gatos amasan de entrada por una cosa que seguramente ya la mayoría conocéis, porque es una forma de recordar lo que hacían con su madre cuando estaban mamando. El gato, cuando es pequeñín, cuando es un bebé, estimula con sus patitas a la mamá para que produzca más leche. Ese movimiento de amasado, de mover sus patitas sobre la mamá, induce a que la secreción láctea sea mayor. Y esto
Cuando son mayores no es que busquen mamar, pero por ejemplo si os fijáis lo hacen mucho con su mantita, que la muerden y demás, como si estuvieran mamando, recordando ese momento, porque esa situación al gato cuando es adulto le relaja mucho. Es increíble, un gato cuando hace este gesto es una manera de tranquilizarse si estaba pasando una situación no especialmente agradable. También, lógicamente, es una manera de manifestar su alegría y su satisfacción. Cuando está contigo y te amasa, es claro, esto es obvio, que siente algo muy similar a lo que sentía con su madre. No está buscando en este caso ni mamar ni nada, simplemente es recordar algo que en el pasado le producía mucha felicidad y que ahora también le está produciendo una similar felicidad. También, y esto es importante que lo sepáis, el gato amasa como manera de marcar el territorio. Entre los deditos de sus patas, entre los espacios interdigitales del gato, hay unas glándulas que secretan feromonas del gato. Con eso, cuando amasa y va poniendo sus patitas, lo que hace es marcarte, es impregnarte de su olor. Para el gato esto es muy importante, muy importante. Saber que tú formas parte de su familia, que tú entre comillas le perteneces, es algo que al gato le va a tranquilizar muchísimo. También, y esto es algo que mucha gente desconoce, es el amasado una manera de liberar tensión. El gato amasa muchas veces como gesto previo a salir de caza. Evidentemente no va a ir a cazar, pero ese estirar los músculos, ese liberar tensión, es algo que se hace o se hacía antiguamente los gatos salvajes antes de ir a cazar. Cuando lo hace, digamos que se está estirando, que está liberando un poco de algo de tensión que pueda tener acumulada. No es nada grave, es simplemente un gesto, como cuando, por ejemplo, nosotros nos desperezamos. Sería algo muy similar. Y nada más, esto es lo que os tenía que contar en este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.